Capítulo 7. Crucemos al otro lado. Ya no hablaré mucho con ustedes porque el príncipe de este mundo ya viene y no tiene nada que demandar de mí. No tiene nada en común conmigo. Nada hay en mí que le pertenezca y no tiene ningún poder sobre mí. Juan 14:30. Él fue oprimido, pero cuando se le afligió, se sometió y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Uno de los tiempos más difíciles para disciplinar nuestra mente, nuestra boca, nuestras maneras y actitudes es durante una tormenta. Todos experimentamos las tormentas de la vida en diferentes grados. Todos debemos soportar el examen y la prueba de nuestra fe. Y todos debemos aprender a comportarnos durante las tormentas. Pasajes bíblicos como Juan 14:30 e Isaías 53:7 siempre me han intrigado. Yo no comprendía de manera clara el mensaje que transmiten hasta que el Espíritu Santo me reveló que está relacionado con la boca y la tormenta. Cuando Jesús sufría la más intensa presión, decidió que era sabio no abrir su boca. ¿Cuál fue la razón? Creo que en su humanidad hubiera sido tentado a hacer lo mismo que usted y yo: dudar, cuestionar a Dios, quejarse, decir algo negativo, etc. Hasta un cristiano muy maduro, sometido a presión, dice lo que no debería si la presión es suficientemente intensa y prolongada. Jesús es el Hijo de Dios. Él mismo es Dios, pero llegó hasta nosotros como un ser humano. El autor de la carta a los Hebreos dice: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Hebreos 4:15. Creo que cuando el Señor enfrentó situaciones de prueba durante las cuales sabía que sería tentado a decir palabras improductivas, deliberadamente decidió y declaró que estaría más callado de lo usual. Esta es la decisión sabia que cualquiera debe tomar en momentos de tensión. En lugar de expresar las emociones contrariadas y los sentimientos heridos, es mejor guardar silencio y esperar que la tormenta emocional amaine o baje. Las bendiciones vienen en camino. Ese mismo día, cuando llegó la noche, les dijo: pasamos al otro lado del lago. Marcos 4:35. Siempre es emocionante cuando Jesús nos dice: hagamos algo nuevo. Para mí esta frase, pasemos al otro lado, equivale a decir: llega una promoción, un avance, un aumento, algo mejor, vienen las bendiciones. Vamos para arriba, o cualquier variedad de frases que el Señor utiliza para comunicarnos que es tiempo de cambio. Estoy segura que los discípulos emocionados esperaban ver lo que pasaría al otro lado. Lo que no esperaron o previeron fue una fuerte tormenta en el camino. La fe es para los intermedios. Y se levantó una fuerte tormenta de viento, y las olas azotaban la barca y ya casi se anegaba. Pero él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Marcos 4:37 y 38. Probablemente los discípulos no estaban tan emocionados en el intermedio como lo estuvieron al comienzo. Aunque con frecuencia Dios nos invita a zarpar hacia un nuevo destino, generalmente no nos muestra lo que va a ocurrir en la ruta. Abandonamos la seguridad del lugar donde nos encontramos y nos dirigimos hacia las bendiciones del otro lado, pero frecuentemente en el trayecto intermedio donde encontramos la tormenta. A menudo el intermedio, la mitad del trayecto, es un largo o tiempo de prueba. La tormenta estaba en todo su apogeo y Jesús dormía. ¿Se le hace familiar? ¿Ha tenido momentos en los cuales ha sentido que se hundía con rapidez mientras Jesús estaba dormido? Oraba y oraba y no escuchaba la voz de Dios. Pasaba tiempo con Dios en oración y procuraba sentir su presencia, pero sin importar lo duro que luchara contra el viento y las olas, la tormenta seguía rugiendo y no sabía qué hacer. Es común llamar esos tiempos como la hora de la medianoche o la noche oscura del alma.
Esta tormenta que los discípulos enfrentaron no fue cualquier llovizna de abril o una inofensiva borrasquita de verano, sino una tormenta con proporciones de huracán. Las olas no se mecían con suavidad, sino que golpeaban la barca con tal furia que ésta ya casi se anegaba. Eso hubiera asustado a cualquiera. En ese momento, o en esos momentos como este, cuando parece que el barco se hunde junto con nosotros, ¿qué debemos qué debemos hacer? Son en esos momentos, es cuando nosotros debemos usar nuestra fe. Podemos hablar acerca de la fe, leer libros acerca de la fe, oír sermones y entonar canciones sobre la fe, pero es durante las tormentas que debemos usar la fe. Y es en esos momentos cuando descubrimos cuánta fe tenemos en realidad. La fe, como los músculos, se fortalece con el uso, no hablando de ella. Cada tormenta que atravesamos nos equipa para enfrentar la siguiente de una mejor manera. Al pronto llegar a ser como el buen navegante, las tormentas no nos preocupan. Cuando ya hemos pasado por ellas, sabemos cómo terminarán. Todo estará bien. Según la Biblia, somos más que vencedores, Romanos 8:37. Para mí esto significa saber que venceremos aún antes de que la batalla comience. Para llegar a la meta debemos atravesar la tormenta, lo cual no siempre es divertido, pero qué bendición saber que en Cristo Jesús tenemos la victoria. La fe es para ese tiempo cuando aún no tenemos la manifestación de lo que esperamos. La fe es para el intermedio. No se requiere una fe tremenda para comenzar algo. Tanto el principio como el final son momentos emocionantes, pero ¡ay del intermedio! Sin embargo, todos debemos cruzar la mitad, el intermedio, para poder llegar al otro lado. Jesús quiso que sus discípulos le creyeran. Les había dicho, pasamos al otro lado. Y esperaban que creyeran que sí, Él lo había dicho. Así iba a ocurrir. Pero nosotros, al igual que ellos, sentimos temor. La tormenta calmada y los discípulos reprendidos. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Marcos 4, 39 y 40. Jesús calmó la tormenta, pero reprendió a los discípulos por su falta de fe. ¿Por qué lo hizo? Para nuestro futuro es vital que crezcamos en la fe, la cual es confianza en Dios. Si Jesús nos permitiera estar temerosos y continuara calmando todas las tormentas de nuestra vida, sin corregirnos, jamás aprenderíamos a pasar al otro lado. Algo que tiene que cambiar en nuestra reacción ante las tormentas de la vida. Es cierto que debemos creer en autocontrol y disciplina de la boca, como ya lo hemos notado. No podemos domar la lengua sin la ayuda de Dios, pero Él tampoco hará todo por nosotros. No es suficiente ser positivos y hablar con fe cuando todas las circunstancias son positivas. Es tiempo de pasar al otro lado, de ir hacia arriba. Es tiempo de mantener nuestra profesión o confesión de fe, Hebreos 10:23, y sacudirnos de las tormentas sabiendo que Dios lo ve todo, incluyendo esas tormentas. Como Él es fiel, podemos agarrarnos de su mano y estar seguros de que no nos dejará hundir. Una fuente con agua dulce y amarga. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Santiago 3, 10 y 11. Debemos esforzarnos por eliminar la doble manera de hablar, diciendo una cosa en los buenos momentos y otra en los malos. Debemos esforzarnos por no ser fuentes de las que sale agua dulce en los momentos dulces y amarga en los momentos amargos. Jesús estuvo sometido a las mismas presiones y tentaciones que nosotros, y sin embargo siempre fue el mismo. Hebreos 13:8. Jesús tuvo que disciplinar su boca, su conversación durante las tormentas de la vida,
y nosotros debemos seguir su ejemplo. Controlar nuestra lengua debe ser nuestra meta. Esto es signo de madurez y una manera de glorificar a Dios. Refrene su lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mi querido amigo, esta es una declaración bien fuerte. Podemos hacer todo tipo de buenas obras para que se diga que son producto de nuestras convicciones, pero si no refrenamos la lengua, todas ellas son inútiles. No sé qué pensará usted, pero para mí esta declaración hace más serio el asunto de las palabras, la lengua y la boca. La definición de brida o freno, según el diccionario, es elementos que se colocan en la boca de los caballos para controlarlos y guiarlos. Si no refrenamos nuestra lengua en medio de las tormentas de la vida, quizá jamás experimentaremos la liberación de las mismas. El Espíritu Santo será nuestra brida si aceptamos su guía y su dirección. Ponga un freno en su boca. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3, versículo 3 y 5. Estos versículos indican que la lengua dirige todo el resto de nuestra vida. Uno diría que nuestras palabras nos trazan límites y debemos vivir dentro de esos límites. La lengua es un miembro tan pequeño del cuerpo, pero puede realizar grandes cosas. Sería maravilloso si todas ellas fueran buenas, pero no lo son. Algunas relaciones se arruinan por la lengua. Puede provocar divorcios y lo hace con frecuencia. Las personas son heridas emocionalmente por la lengua de alguien y no siempre se recuperan. Algunas personas ancianas aún tienen heridas causadas por palabras que les dijeron en su niñez. Sí, el efecto, en efecto, la lengua puede ser un miembro pequeño, pero qué poder el que tiene. El freno que se pone en la boca de los caballos también es muy pequeño, pero los controla y dirige. El diccionario define el freno o bocado como la pieza de metal de la brida que dirige o refrena al animal, algo que lo controla. Necesitamos un freno en la boca, pero no nos será impuesto, debemos elegirlo voluntariamente. El Espíritu Santo desempeña la función de ese freno si escogemos ser dirigidos y guiados por él. Cuando empezamos a decir cosas incorrectas, lo sentiremos, procurando dirigirnos en la dirección correcta. Él siempre está obrando en nuestras vidas, esforzándose para mantenernos libres de problemas. Debemos tener gran aprecio por su ministerio. El Espíritu Santo como freno y brida. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32:9. Si el caballo no obedece el tirón o la presión de la brida y del freno que hay en su boca, siente dolor. En realidad ocurre lo mismo con nosotros y nuestra relación con el Espíritu Santo. Él es nuestra brida y freno en la boca. Él debe controlar las riendas de nuestra vida. Si aceptamos y seguimos su control y dirección, llegaremos al lugar correcto y nos mantendremos alejados de los lugares equivocados. Pero si no lo seguimos, sentiremos mucho dolor al final. La boca tiene mente propia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. En tiempos de prueba, la boca parece tener mente propia. A veces siento que la mía tiene un motor adentro y alguien le dio arranque y lo puso en marcha antes de que comprendiera lo que está ocurriendo. También es muy importante ser responsable con los pensamientos, porque ellos conforman la fuente de todo, de donde proviene todas nuestras palabras. Satanás nos envía pensamientos como, no puedo seguir así. Y pronto comprendemos que la boca ya se ha comprometido y está verbalizando o expresándolos. Debido a que el problema comienza con los pensamientos, el remedio debe comenzar con ellos también.
Debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, echar fuera las imaginaciones incorrectas. Segunda de Corintios 10, versículo 5. La mente es el campo de batalla y debe ser renovada completamente para poder experimentar el buen plan de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Si la mente no es controlada, la boca jamás lo será. Hablando de control mental, es interesante notar que los hechiceros procuran controlar los pensamientos de la gente. Aprender a proyectar pensamientos perversos en las personas desprevenidas es una de sus prioridades. Lo que aprendemos de esto es que Satanás quiere controlar nuestra mente. El Espíritu Santo también quiere controlar nuestra mente, pero jamás lo hace por la fuerza. Es nuestra elección. Él desea guiarnos hacia la dirección correcta, dándonos convicción o llamando nuestra atención cuando pensamos de manera incorrecta y equivocada. Entonces somos nosotros quienes elegimos echar fuera los malos pensamientos y dar cabida a los que producen buenos frutos, tal como se nos enseña en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En Salmo 19:14, el salmista ora de esta manera: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Note que menciona tanto la boca como el corazón, porque ambos actúan al mismo tiempo. Pienso que algunas personas procuran controlar la boca, pero no hacen nada para controlar los pensamientos. Es como arrancar solo la parte externa de la maleza. A menos que se arranque también la raíz, la maleza siempre retoñará. Ordene su conversación. Bienaventurados, felices, afortunados, dignos de envidia, son los no perversos, los rectos, realmente sinceros, intachables, de camino de la revelada voluntad de Dios, quienes andan, o sea, ordenan su conducta y conversaciones en la ley del Señor, en toda su voluntad revelada. Salmo 119:1. Debemos ordenar nuestra conversación de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando se encuentre en un momento de prueba, procure no solo mirar dónde está y qué ocurre en ese preciso momento. Mírese a sí mismo y a sus circunstancias a través de los ojos de la fe. Ha dejado la orilla, ahora se encuentra en medio del mar, y la tormenta golpea con furia, pero llegará al otro lado. Las bendiciones le esperan en la otra orilla, así que no salte del barco. Muchas personas decaen, se descarrían o fracasan durante los retos, y en parte se debe a que no han aprendido a caminar. Como una prueba es lo suficientemente desalentadora en sí misma, no necesitamos añadirle insultos o deprimirnos hablando negativamente. En Deuteronomio 26:14 se le ordenó a los israelitas llevar sus ofrendas al Señor y decir: no he comido mi diezmo en tiempo de lamento y luto. A veces cuando la gente enfrenta tiempos de prueba comienza a comerse su propio diezmo en lugar de dárselo a Dios. Como resultado se desvían en cuanto a dar al Señor. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es difícil obedecer al Señor durante la adversidad personal? El diablo susurra al oído: ese punto de diezmar no da resultado. Mejor es que no le sigas haciendo. La boca entonces dice: es verdad, no da resultado. Mejor uso este dinero para mis necesidades, porque a mí nadie me ayuda. Recuerde que Satanás no quiere que usted pase al otro lado. Él no desea que progrese. Quiere verlo dando marcha atrás y regresando al lugar donde estaba. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador y la semilla, según Marcos 4, el terreno representaba diferentes tipos de corazones que recibieron la palabra. Cuando mencionó la semilla que fue sembrada en terreno pedregoso, según el versículo 17, dijo: pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se ofenden, se disgustan, se indignan, se resienten, tropiezan y caen. Algunas personas se descarrían durante la tribulación.
así como Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan 16:33. En esos momentos debemos cobrar ánimo porque Él venció al mundo por nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis perfecta paz. En el mundo tendréis aflicción, pruebas, angustias y tribulación, pero confiad, recobren el aliento, tengan certeza, no se intimiden. Yo he vencido al mundo. Lo he privado del poder de hacerles daño y lo he conquistado para ustedes. Estas son verdades que necesitamos recordar y repetir. ¿Vivirán esos huesos? La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37 del 1 al 4. Quizá ustedes sientan que su vida no es más que huesos muertos y secos. Sus circunstancias como huesos están tan muertas que hasta hieden. Su esperanza puede parecer perdida, pero permítame mostrarle el camino de Dios. En la continuación de este pasaje, el profeta hace lo que Dios le ordena y ve cómo Él revive y le da de nuevo aliento y espíritu a los que una vez fueron solo huesos muertos y secos. Lo mismo puede ocurrir con usted y conmigo, pero no sucederá hasta que lleguemos a ser voceros de Dios y profeticemos su palabra. Ya no podemos seguir diciendo palabras ociosas e inútiles y permitir que bajo presión nuestra boca tome el control. Lázaro, ven fuera. Estaba enfermo, uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Juan 11, del 1 al 3. Y en Juan capítulo 11 se registra la enfermedad y muerte de Lázaro. Cuando Jesús entró en escena, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Saliendo al encuentro de Jesús, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más tarde su hermana María le dijo exactamente lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, en el versículo 32. Todos en ocasiones nos sentimos así. Pensamos que si Jesús hubiera llegado tan solo un poco antes, la situación no sería tan mala. Estoy segura de que los discípulos sintieron que su situación hubiera sido diferente si Jesús no se hubiera quedado dormido en la parte trasera de la barca. En Juan 11, 23 y 25 vemos cómo Jesús respondió a esas palabras desesperanzadas y desesperadas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted conoce el resto de la historia. Jesús llamó a Lázaro, un hombre que había estado muerto durante 4 largos días, para que se levantara de la tumba. Y él hizo totalmente lo que había dicho, totalmente restaurado. Jesús pudo resucitar un muerto. Con toda seguridad, puede resucitar una circunstancia muerta. Podemos ver en la experiencia de Ezequiel con los huesos secos y en el relato de la resurrección de Lázaro que no importa qué tan malas parezcan las circunstancias, Dios tiene una solución. Pero recuerde, existen leyes espirituales que debemos respetar para poder ver el milagroso poder de Dios. Y una de esas leyes es ilustrada en el relato de la mujer con flujo de sangre. Dígaselo a sí misma constantemente. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Marcos 5, 25 al 27. ¿Qué pasó con la mujer que padecía flujo de sangre? Había tenido ese problema durante 12 años, había sufrido muchísimo y nadie le había podido ayudar. Seguramente la atacaban pensamientos de desesperanza. Cuando pensó acercarse a Jesús, probablemente escuchó decir, no hay caso, pero siguió adelante en medio de la multitud, que por ser tan grande la sofocaba. ¿Cómo tocó el borde del manto de Jesús? La virtud sanadora fluyó en ella y fue sanada.
Pero hay una parte que no sabemos o que no debemos perderla, porque ella se mantuvo diciendo, si tan solo toco su manto, mi salud será restaurada. Marcos 5:28. Ella se mantuvo diciendo, capta la idea, ella se mantuvo diciendo, sin importar lo que sentía, a pesar de los esfuerzos de otro por desanimarla, aunque era un problema de 12 años, aunque parecía imposible penetrar en la multitud, esta mujer logró su milagro. Jesús le dijo que fue su fe la que la había sanado y su fe obró mediante sus palabras. La fe debe ser activada si ha de funcionar y una forma de activarla es mediante nuestras palabras. Dígaselo a sí mismo constantemente y no renuncie a la esperanza. Prisioneros de esperanza. Retornen a la fortaleza. Ustedes prisioneros de esperanza, hoy les anuncio que les restauraré el doble de su prosperidad anterior. Zacarías 9:12. Acabamos de ver tres situaciones: huesos secos restaurados, muertos resucitados y una enfermedad incurable sanada totalmente. Cada una de estas tres tormentas eran circunstancias imposibles para el hombre, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Hace poco, cuando estábamos en una tormenta, el Espíritu Santo me guió a este pasaje de Zacarías, el cual nunca antes había leído. Es como si un tesoro hubiera estado escondido y esperando el momento cuando yo realmente lo necesitara. Como prisioneros de la esperanza, debemos llenarnos de esperanza, pensar con esperanza y hablar de esperanza. La esperanza es el fundamento, la base sobre el cual se yergue la fe. Algunas personas tratan de tener fe después de que han perdido toda esperanza y no da resultado. Niéguese a perder la esperanza sin importar qué tan secos parezcan los huesos, cuán muerta o desesperada pueda ser la situación o qué tan prolongada sea el problema. Dios aún es Dios y esta escritura nos dice que si decidimos permanecer positivos y ser prisioneros de la esperanza, Él nos restaurará el doble, todo lo que hayamos perdido. Oración por el control de la boca. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Yo hago esta misma oración al Señor frecuentemente porque sé que diariamente necesito su ayuda con mi boca. Deseo que el Espíritu Santo me redarguya, me llame la atención cuando hablo demasiado, digo cosas que no debo, hablo negativamente, me quejo, soy áspero o cuando de alguna manera mis palabras son perversas. Cualquier palabra en nuestra conversación que ofenda al Señor debe ser eliminada. Por eso necesitamos orar continuamente. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Otro importante pasaje bíblico sobre este tema es Salmo 17:3. He hecho el propósito de que mi boca no hable transgresiones. Como ya lo mencioné, debemos proponernos hacer lo recto en esta área. Lo que hagamos en esta vida de fe, debemos hacerlo con propósito. La disciplina es una opción, no es algo necesariamente fácil, pero comienza con una decisión de calidad. Cuando estamos cruzando al otro lado y de repente, en medio de la jornada, encontramos que la tormenta azota, debemos definitivamente proponernos guardar nuestra boca de las transgresiones. Es entonces cuando debemos hacer esta oración. Otra oración bíblica que yo hago regularmente se encuentra en Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Haga de la palabra su oración. Nada capta la atención de Dios con mayor rapidez. Ella es portadora del poder del Espíritu Santo. Haga que estas escrituras sean el clamor de su corazón. Sea sincero en su deseo de lograr la victoria en esta área. Y mientras busca la ayuda de Dios, notará que usted está cambiando. Es lo que el Señor ha hecho conmigo y Él no hace acepción.